Sean bienvenidos a nuestro tiempo de enseñanza. Es nuestro deseo que sus corazones sean animados, confrontados y fortalecidos por medio de la palabra de Dios. Recuerden tener Biblia y apuntes a la mano y sobre todo, corazones dispuestos a oír la voz de Dios. De regreso en el Evangelio de Marcos, ahora entramos de lleno en el capítulo 9. Vamos a estudiar los versículos 2 al 8. El título de esta meditación, un vistazo de gloria divina. La confesión de Pedro fue el punto culminante del capítulo 8. Tú eres el Cristo. Esa confesión también se registra en Mateo y en Lucas. Y la confesión completa que hizo Pedro a nombre de todo el grupo fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es el vértice en el Evangelio de Marcos. Este es el punto central. Todo, desde el comienzo hasta aquí, conduce a este punto. Y de aquí, todo se desprende. Reconocer que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, es identificarlo correctamente, y Pedro declara su verdadera identidad a nombre de cada uno de los que lo están siguiendo. Lo que Pedro dijo en ese momento es verificado en el pasaje que estudiaremos hoy. Pedro lo dijo por fe, pero ahora él lo verá con sus ojos. Ese es un momento crucial para cada seguidor de Cristo, incluidos nosotros. Pedro hace esta gran confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pensando en que el reino vendría inmediatamente. Pero después de su confesión, Jesús declaró la necesidad de su muerte, ahí en Marcos 8:31. Esto fue ofensivo para cada uno de los discípulos, al punto que Pedro empieza a reprender al Señor Jesús, tal vez pensando que desconoce su papel como Mesías. Jesús entonces se volvió hacia él y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no tienes tu mente puesta en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro estaba comprometido con la gloria, pero no con la cruz. Estaba comprometido con la exaltación, pero no con la humillación. Así empezó el escándalo que generó la muerte de Cristo, que fue para los judíos piedra de tropiezo. Esto fue tan difícil para sus seguidores que el Señor necesita levantarlos después de esta gran decepción. Así que inmediatamente dijo el Señor Jesús ahí en el verso 38, el Hijo del Hombre también vendrá en la gloria del Padre con los santos ángeles. Esto de ninguna manera reemplaza la gloria o el reino o la segunda venida. Todo eso va a suceder. Su muerte fue tan difícil para ellos. Están a solo unos meses. Y la noche en que Jesús fue arrestado, ellos huyen, a pesar de que aseguraron que darían su vida por él. La cruz fue horrible para ellos. Ellos también serán martirizados, sufrirán y necesitan fuerza para resistir. Por eso el Señor hace algo único en todo el Nuevo Testamento. Por un momento los discípulos no van a necesitar fe. Él les va a mostrar su gloria. Si busca este evento en la lista de milagros, no aparecerá. Sin embargo, este es el milagro más grande registrado en las páginas del Nuevo Testamento antes de la resurrección. Vamos al texto. Marcos 9:2. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y los llevó solos a un monte alto y se transfiguró ante ellos. Y sus vestidos se volvieron radiantes y extremadamente blancos, como ningún blanqueador en la tierra puede blanquearlos. Elías se les apareció junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Rabí, es bueno que estemos aquí. Hagamos 3 tabernáculos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Porque no supo qué responder, porque se aterrorizaron. Entonces vino una nube que los cubrió y una voz que salió de la nube: este es mi Hijo amado, escúchenlo. De repente miraron a su alrededor y ya no vieron a nadie, excepto
a Jesús solamente. La pregunta es ¿por qué la visión? La respuesta, para anclarlos en la confianza de la gloria, para encaminarse al sufrimiento. Este es realmente el punto culminante de este evangelio. Esta es la revelación visible de la naturaleza de Cristo. Cada evangelio tiene como propósito que el lector sepa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, según Juan 20:31. Es igual para cada evangelista. Y aquí está la mayor de todas las evidencias dada en las páginas del Nuevo Testamento antes de su resurrección. Esta es la seguridad visible de que Jesús es Dios. Estos son hombres judíos, Pedro, Juan, Santiago, y saben que Dios ha aparecido en el Antiguo Testamento. Apareció, se reveló a sí mismo en forma visible y siempre fue en una especie de luz. Una nube, una luz en una nube, como una nube irisdiscente, fuego, la gloria Shekinah. Las apariciones de Dios fueron fenómenos de luz. Al inicio del servicio sacerdotal, ahí en Levítico 9, Dios aparece en luz. En Éxodo capítulo 16, versículos 7 al 10, Dios se aparece a Israel como una fuerte luz. En Éxodo capítulo 24, Dios se apareció a Moisés como una fuerte luz. En Éxodo 40, versículos 34 y 35, el tabernáculo está completo y Dios aparece en la gloria Shekinah como una luz. En Números 14, cuando se revelaron, de nuevo apareció como una luz muy fuerte. En Número 16, en la rebelión contra Moisés y Aarón, de nuevo hizo aparición como una fuerte luz. En Números 20, ahí en Meribá. En Primera de Reyes 8:11 descendió en la inauguración del templo. En Segunda de Crónicas 7 apareció el Señor y su luz y su gloria cuando se realizó la primera ofrenda en el templo. Cada evento fue una aparición de Dios en luz. Dios redujo su naturaleza a fenómenos de luz visible, sobrenatural, incomparable. Habacuc, el profeta, anuncia un día en el futuro de plena gloria cuando, dice literalmente, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Habrá un tiempo en la gloria del milenio de Cristo cuando de alguna manera su gloria cubrirá literalmente el planeta. Hasta entonces, todas las revelaciones de la gloria de Dios son algo parciales, limitadas. ¿Recuerda lo que Dios le dijo a Moisés ahí en Éxodo 33? Ningún hombre verá mi rostro y vivirá, así que te mostraré mi espalda. Moisés dijo, si no me muestras tu gloria, no voy a dirigir a este pueblo. Dios dice, te mostraré mis espaldas. Lo metió en una fisura en la roca y le dio un pequeño vistazo de su gloria, porque la gloria completa de Dios lo habría consumido. Las gloriosas apariciones de Dios en el Antiguo Testamento no son menos asombrosas porque sean parciales, no son menos divinas porque están limitadas o restringidas para no destruir a aquellos quienes las presenciaron. Pero en todos los casos es para fortalecer su fe en Dios que hace estas apariciones, que Dios se revela a ellos. El Dios vivo no ha permanecido en silencio y aunque es invisible, se ha hecho visible. No siempre está envuelto en tinieblas, se revela en luz brillante. Cuando aparecen en esas visiones, usted notará que Dios quiere ser escuchado, pero también que ha hecho lo posible porque lo vean. Pero Dios nunca se ha revelado a sí mismo de manera tan magnífica y precisa como en el pasaje que acabamos de leer, cuando la gloria brilla a través de Jesucristo. Cristo está en sí mismo como el Dios hombre, la más pura
y espléndida revelación de Dios. Y aquí esa revelación se intensifica sobrenaturalmente. Hay evidencia de que Jesús era Dios por sus obras, pero no había una evidencia visible al mirarlo. Nadie podía ver una diferencia en él desde fuera. Y sin embargo, Hebreos capítulo 1 dice que Él es el resplandor de la gloria del Padre. Él es Dios manifestado. En 2 de Corintios habla de la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Todos los atributos de Dios contenidos en Él, porque Él es completamente Dios. Se le llama al Señor Jesús el Señor de la gloria. Y todo esto ha estado velado, oculto en su carne, en su piel, durante toda su vida terrenal. Y debe concluir que Él es Dios por lo que hace, por sus obras, mas no por su apariencia. Y los discípulos concluyeron que Jesús es Dios por lo que hizo, por lo que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero a medida que empieza a ir cuesta abajo, después de llegar a la cima, se dirigió hacia la cruz, hacia el rechazo y hacia el sufrimiento. Eso incluiría también el sufrimiento de sus seguidores, y por eso necesitaban algo más que su fe. ¿A qué aferrarse? El Señor lo sabía, los conoce y sabe que necesitan verlo, y por eso les da esta visión. Esta no es como ninguna otra experiencia que alguien jamás haya tenido, y cambió totalmente a estos hombres. Pedro escribió: fuimos testigos presenciales de su gloria, de su majestad. Él dijo: no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas cuando les hablamos acerca de Cristo. No les estamos contando cuentos de hadas, no les estamos contando cuentos de viejas aquí. Vimos su majestad. Y si usted le pregunta: ¿cuándo, Pedro? Cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto está registrado en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 18. Si usted escucha el testimonio de Juan acerca de este evento, dice: lo que les escribimos acerca de la palabra de vida, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, nuestras manos los han tocado, eso nos ha sido manifiesto. Juan incluso dice ahí en su evangelio, en Juan 1:14, vimos que su gloria, la gloria como la del unigénito de Dios, lo vimos. Es lo mismo registrado en Mateo 17 y en Lucas 9. Y Marcos hace un registro adicional porque esto es algo muy importante. Vamos a ver 4 puntos a partir de este pasaje. Primero, la transfiguración del Hijo. Verso 2. 6 días después, y si usted nota, Mateo y Marcos dicen 6 días, pero Lucas, ahí en Lucas 9:28, dice 8 días. Y aquí esta diferencia no es un problema. Simplemente Lucas cuenta el día en que Jesús lo prometió y el día en que Él lo cumplió. Mateo y Marcos solo contaron los días intermedios. Esto es algo común en las Escrituras. Jesús se llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Ellos hicieron parte del círculo íntimo, sus amigos más íntimos. Jacobo y Juan son hermanos, Pedro es el líder y están muy cercanos a Cristo. Así fue en Getsemaní, según el registro de Marcos 14:33, cuando ellos se retiran allí para orar al Padre antes de la cruz. Aquí toma el Señor Jesús de nuevo a Pedro, Juan y Jacobo y lo lleva consigo para tener un compañerismo y orar, para que oren con Él. Él toma a estos 3. El momento es perfecto. Ellos han escuchado la gran confesión. Afirman la identidad de Jesús, pero la cruz los ha derribado.
La muerte de Cristo es algo que no pueden comprender, es una piedra de tropiezo. Así que Jesús les da la promesa del reino, pero les resulta difícil aferrarse a esa promesa. Así que los lleva al siguiente nivel y les dice, ahora van a ver mi gloria. ¿Por qué tomó solamente 3? Deuteronomio dice que la verdad debe ser confirmada por medio de 2 o 3 testigos. Mateo 18:16, al hablar de la disciplina, dice que todo debe constar en boca de 2 o 3 testigos. Si usted mira en Primera de Timoteo, capítulo 5, dice que no se debe admitir una acusación contra un anciano a menos que venga respaldada por 2 o 3 testigos. Así que el Señor los lleva solos a una montaña alta, dice Lucas 9, para orar. Él dijo, vamos a orar. Esto era algo frecuente en la vida del Señor. Una montaña alta. Si usted se pregunta, ¿qué montaña es? No lo podemos saber con certeza. Algunos piensan que es el monte Hermón, porque es el lugar más alto ahí, en Cesarea de Filipo. Aparentemente van con Jesús a orar, algo que él hizo con mucha frecuencia, y ellos hicieron mucho con él. Y luego, esta es la descripción más subestimada del milagro más asombroso hasta ahora. Y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué quieres decir? Vamos, Marcos, danos algo más. ¿Qué? ¿Se transfiguró delante de ellos? Lucas 9 dice que fue mientras oraban que sucedió. Y Lucas 9 también dice, mientras él estaba orando y sucedió, ellos estaban, ¿qué? Durmiendo. Dormido. Es lo mismo que hicieron en Getsemaní, ¿verdad? Más adelante, cuando él fue a orar y se lo llevó ahí en Marcos 14:37, dice también el registro que estaban durmiendo allí. La pregunta es, ¿por qué no pueden permanecer despiertos con Jesús? La respuesta probablemente está en Lucas 22:45. Al ver que dormían en Getsemaní, dice que dormían de dolor. El dolor va a llevar al que sufre a dormir una siesta. Sí, un corazón roto le hará dormir. ¿Por qué? Porque quiere salir, quiere escapar, quiere alivio, quiere marcharse. Dormir fue un alivio a su tristeza. Ellos están devastados por la cruz. Todavía no saben que Jesús morirá por crucifixión. Él aún no les ha dicho eso. Pero les dijo que ellos deben tomar su cruz y eso fue suficiente para que ellos sufrieran. Esto es mucho más de lo que ellos pueden soportar y solo se afligen y duermen de dolor, como lo harán también en Getsemaní. Y mientras duermen, Jesús ora y se transfiguró ante ellos. De esta palabra, transformarse, tenemos nuestra palabra en español, metamorfosis. 2 palabras griegas que significan cambio. Su forma externa fue cambiada. Nada cambió en el interior, ¿verdad? Él es Dios, pero el exterior cambió. Esta palabra significa literalmente transformar la forma, el cuerpo, el exterior. Se usa 4 veces en el Nuevo Testamento, 2 veces en los Evangelios, una en Romanos 12:2 y otra en 2 de Corintios 3:18, para los que les gusta tomar notas. Pero aquí estamos hablando de un tipo de transformación radical. Su naturaleza no podía cambiar, solo su apariencia. Y eso es exactamente lo que él cambió aquí. Su apariencia cambió, según Mateo 17:2 y Lucas 9:29. Dicen que su rostro se volvió como el sol. Escuche, estos hombres como judíos que conocían el Antiguo Testamento, sabían que cuando Dios apareció como luz radiante y brillaba como el sol. Por cierto,
Esta no es una visión, no es un trance, no es una experiencia mental. Esta fue una experiencia física, real, tangible, perceptible por sus sentidos para ellos. Esto fue algo real, no una visión. Sí, la gloria de Dios brilla espiritualmente en el rostro de Jesucristo, dice la Escritura, pero aquí brilla literalmente. La gloria resplandeciente de su naturaleza divina surgió a través de su humanidad, corrió el velo de su humanidad y era como el sol al mediodía. Hay otro destello de eso, y es una visión, pero esa es la misma descripción que hace Juan ahí en Apocalipsis capítulo 1, cuando ve al Señor Jesucristo en el versículo 16, dice que su rostro era como el sol brillando en su fuerza, el sol en su momento más alto y deslumbrante en un cielo sin nubes. Y eso exactamente fue lo que vieron ellos aquí en el monte. Ojalá hubieran más detalles aquí, ¿verdad? Quiero decir, si usted mira Ezequiel nos da un capítulo, Isaías nos da un capítulo, Juan nos habló de eso ahí en el capítulo 1 de Apocalipsis. Pero ¿por qué tenemos aquí solamente una oración? Bueno, realmente tenemos algo más. Dice que sus vestiduras se volvieron radiantes. Esa palabra significa brillar. Imagínese como caras destellantes que reflejan el sol radiante al mediodía en un diamante. Una luz extraordinaria. No era una luz plana, sino una luz resplandeciente. Lucas dice blanco y reluciente como un rayo lineal. Y luego me gusta lo que dice en estos versículos Marcos, pensando que tal vez él tuvo una mala experiencia con algún lavandero. Dice, vi sus vestidos que se volvieron radiantes y extremadamente blancos, como ningún blanqueador en la tierra puede blanquearlos. Esto es blanco, blanco, blanco resplandeciente, brillante, como el blanco del sol. Jesús siempre poseyó esa gloria, pero la mantuvo velada hasta este momento. Jesús reconoce en Juan 17 en su oración que tuvo la gloria desde la eternidad, pero estaba velada, cubierta hasta ahora. Esta es la gloria que un día será totalmente revelada, según Mateo 24. Él vendrá con gloria resplandeciente. Y Apocalipsis dice que la gente del mundo verá esa gloria y van a clamar para que las rocas y las montañas caigan sobre ellos para que los oculte del rostro, de la faz de su gloria. Mateo 25, 31 dice lo mismo. Él viene en gloria. Apocalipsis 19 lo describe viniendo en gloria plena, total y resplandeciente. Lucas 9:32 dice, cuando Jesús se transfiguró se despertaron por completo y vieron su gloria. Por eso Juan dijo, vimos su gloria, como dije ahí en Juan 1:14. Lo vieron y por supuesto le resultó algo incomprensible para sus mentes. Entonces, vamos al segundo punto. La escena cambió. No solo era él. Pasamos de la transfiguración del Hijo a la compañía de los santos. Versículo 4. Elías se les apareció junto con Moisés. ¡Wow! Y estaban hablando con Jesús. ¿Realmente fueron Elías y Moisés? Sí, pero ¿no son Moisés y Elías espíritus glorificados en el cielo? ¿No son parte de los justos hechos perfectos, espíritus del cielo? Sí. ¿No esperan obtener un cuerpo glorificado hasta el establecimiento del reino y la resurrección de los santos, como afirma Daniel 12:2? Sí. Sin embargo, para esta ocasión el Señor les proporcionó una forma visible. Y Elías se les apareció junto con Moisés y hablaba con Jesús. Qué bueno hubiera sido escuchar esa conversación. ¿Qué estaban diciendo? Les voy a decir exactamente lo que decían. No porque tenía chuzado el celular de alguno de ellos, no, porque está en la Biblia.
Y les aseguro que yo solo puedo saber lo que está en el registro bíblico. Jamás he tenido una revelación o una visión, nada de esas cosas. Todo lo que aparece en la Escritura, solamente eso sé. Lucas 9:31. 2 hombres estaban hablando con él, y eran Moisés y Elías, quienes, apareciendo en gloria, ¿lo ven? Ellos también están en una forma glorificada. Y aquí viene la conversación. Estaban hablando de su partida, que estaba a punto de suceder en Jerusalén. ¿Cuál es el tema? Su muerte, la muerte del Señor Jesús. Están hablando de su muerte. Supongo que los discípulos, Juan, Pedro y Jacobo, podrían haber pensado que estarían hablando del reino y la gloria de derrocar a Roma y el establecimiento del trono del Mesías sobre la tierra. Pero no era así. Hablan de su muerte, porque eso es lo que el evento de la transfiguración pretende comunicar a los discípulos, que Jesús debe morir, tiene que morir. Y eso no niega la gloria que vendrá. Tampoco es una interrupción del plan divino. Aquí están Moisés y Elías hablando de la muerte del Mesías. Estos son 2 hombres muy especiales. Su testimonio es totalmente válido por ser 2 testigos y están hablando de la muerte de Cristo. Son Moisés y Elías. ¿Quiere decir que Moisés y Elías saben que el Mesías debe morir? Quiere decir que la piedra de tropiezo para todos nosotros, que no podemos entender, es parte del plan, y Moisés y Elías están afirmando esto. ¿Es de eso de lo que se trata exactamente? La respuesta es un rotundo sí. Moisés fue el líder más grande en la historia de Israel, el salvador de la nación del cautiverio, su mayor general. Podríamos decir, Dios fue quien ahogó el ejército de Faraón, pero Moisés actuó por el poder divino. En autoridad, Moisés fue un rey, aunque nunca tuvo un trono. En mensaje, Moisés fue un profeta al servicio de Dios. Era un sacerdote sirviendo a Dios en nombre del pueblo. Él fue el autor del Pentateuco, el agente por el cual Dios dio su santa ley. Él era el hombre mejor. Y si alguien debe atestiguar acerca del hecho de que el Mesías debe morir, ¿no podría tener un mejor testigo que Moisés o tal vez Elías? Elías está a nivel de Moisés porque luchó contra toda violación de esa ley, luchó en contra de la idolatría de la nación y luchó con gran valor y palabras de juicio. Y Elías validó su predicación con milagros. Si usted mira, solo hay 2 eras de milagros en el Antiguo Testamento: el tiempo de Moisés allá en Egipto y el tiempo de Elías, que usted puede leer en Primera de Reyes, capítulo 17 al 19, y en Segunda de Reyes, capítulos 1 y 2. No hubo un legislador como Moisés y no hubo un profeta como Elías. Moisés dio la ley, Elías fue su mayor guardián. Y aquí están los testigos oculares más confiables. Nadie podía darle a los apóstoles más seguridad y confianza de que la muerte de Jesús estaba en el plan, y debían escucharlo de los mejores hombres, Moisés y Elías, los mismos hombres a quien ellos consideraron héroes del Antiguo Testamento. La muerte del Señor Jesús está en el plan, y aquí están Moisés y Elías en gloria, confirmando la gloria venidera, hablando de la muerte de Jesús. Aquí lo tiene todo. Su muerte es parte del plan y su gloria se acerca. Y en realidad aparecen, como acabo de leer, en gloria, de alguna forma similar a la gloria del Señor Jesús. Eso no debería sorprendernos, porque dice la Escritura que nosotros vamos a tener un cuerpo glorioso como el cuerpo del Señor. Y ellos tienen un vistazo de todo esto en este acontecimiento. En tercer lugar, es lógico, por supuesto, que Pedro tiene que hablar. Y aquí vamos a la sugerencia del durmiente. En versículo 5,
Pedro le dijo a Jesús. Y uno pensaría que después de su última experiencia, Pedro habría mantenido su boca cerrada, cuando el Señor lo reprendió por decir que iba a morir y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. En mi caso eso hubiera sido suficiente para mantenerme callado, pero aquí Pedro habla de nuevo. Rabino, dice Pedro, es bueno para nosotros estar aquí. Y bueno, uno lo entiende. Mateo dice que lo llamó Señor. Lucas dice que lo llamó Maestro. Yo creo que él le dijo Señor, Maestro, Rabí. Él tal vez está haciendo una autocrítica y hace lo posible, eligiendo bien cada palabra para no hacer lo que hizo la vez anterior. Él trata de ser lo más respetuoso posible. Es bueno para nosotros estar aquí, dice Pedro. Tengo una gran idea. Hagamos 3 enramadas, 3 tabernáculos. Uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. ¿Por qué dijo eso? Versículo 6. Porque no sabía qué responder, porque estaban aterrados. Es posible aquí hacer una sugerencia. Si no sabe qué decir, es mejor no decir nada. Ese es un principio básico. Quédese callado. El miedo santo aquí se mezcla con este gran asombro y se constituye en un estimulante ante la experiencia más divina e incomprensible de sus vidas. Pero lo que aún pasa por la cabeza de Pedro es este problema del sufrimiento y él cree que debe desaparecer. Él no se ha dado por vencido en este asunto. Pedro es un tipo tenaz. Su plan es este. Terminemos con todo esto. Haremos los tabernáculos. Pedro quiere terminar en este punto, aquí mismo, e iremos directamente al reino. Y esto es bueno. Moisés y Elías hablaban de la cruz con Jesús y Pedro les interrumpe la conversación, diciéndoles que él quiere establecer el reino en ese mismo momento. Por cierto, Mateo agrega que Pedro dice, si lo deseas. Y aquí hay algo de humildad de parte de Pedro. Él no pide una tienda para él, para Jacobo y para Juan, solo para ellos que consideraban ser los más gloriosos. No. Aunque Pedro ha querido el reino desde el principio, su emoción aumenta con lo que ve. Él odia la idea de la muerte de Cristo. Él sabe que se supone que Elías vendrá al final. Eso es lo que dice Malaquías 3 y Malaquías 4. Y debemos entender lo que hay en su mente. Este acontecimiento ocurre en el mes de Tisri, 6 meses antes de la Pascua, cuando Jesús morirá. Y en el mes de Tisri, un evento especial se estaba celebrando en la ciudad de Jerusalén. ¿Sabe cuál era? La fiesta llamada de los tabernáculos. ¿Qué conmemoraba esa fiesta? Conmemoraba a Dios liderando el éxodo de Israel de Egipto. Este era el momento perfecto. Este es el momento en que conmemoramos ese gran éxodo. ¡Qué gran momento!, piensa Pedro, para tener nuestro propio éxodo ahora mismo. Tenemos a Moisés, tenemos a Elías, tenemos a Jesús en gloria. Solo pasemos al éxodo de esta vida corrupta de esclavitud al reino glorioso. Pedro tiene su teología bastante bien estructurada, bien programada. Pedro sigue diciendo, olvídate de morir, vayamos al reino. Lo que quiero que sepa es que aquí la imagen es realmente poderosa. Como dijo un escritor, esto muestra que Jesús no es alguien incidental en la economía divina. Y aquí está Moisés y aquí está Elías. Y la presencia de Moisés y de Elías significan que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey que reinará en gloria. Y aquí los tres, Moisés, Elías, Jesús, están hablando de su cruz, lo cual significa que ese es parte del plan. No es una interrupción. Pedro dijo lo que dijo, regresando al versículo 6 de Marcos 9, porque no sabía qué responder y tenía tanto miedo. A veces, cuando uno tiene miedo, simplemente dice cosas. Y lo que tiene aquí es simplemente lo que estaba pensando en su mente y salió de su boca.
Iniciemos el reino ahora mismo. Olvidemos la cruz, la muerte, el sufrimiento. Es el mismo viejo trato que dijo antes cuando fue reprendido. Entonces tenemos la transformación del Hijo, la compañía de los santos, luego aquí la sugerencia del durmiente, que en realidad es una mala sugerencia. Y en cuarto lugar, la corrección del soberano. ¡Wow! Verso 7. Entonces se formó una nube y a que no sabe quién apareció. Dice, se formó una nube que los eclipsó. Según Mateo 17:5, dice, una nube brillante que envuelve a Jesús, Moisés y Elías. Están envueltos. Esa nube simboliza la presencia del Señor. Lucas dice que Jesús, Moisés y Elías entraron en la nube. Todos están sumergidos en la presencia de Dios. Una voz salió de la nube. Y aquí tenemos el tercer testigo. ¿Se acuerdan? En boca de 2 o 3 testigos. Este es el tercer testigo. Moisés uno, Elías el otro. Y el tercer testigo es Dios el Padre. Diciendo aquí, este es mi Hijo amado. Y agrega la voz, mi elegido. Mateo agrega, en quien me complazco. Y aquí viene el testimonio del Padre. Él les dice esto. Escúchenlo a él. Cállate, Pedro. Esta es una reprimenda directa. Hace pocos días Pedro fue reprendido por el Señor Jesús y aquí está siendo reprendido por el Padre, por Dios mismo. ¿Escuchar qué? Lo que tiene que decir sobre su muerte. El reino vendrá a su tiempo, pero ahora deben escuchar acerca de su muerte. La transfiguración obviamente es un destello de gloria, pero su punto principal fue demostrar que la gloria es posterior y la cruz es ahora. Cuando los discípulos escucharon la voz, dice Mateo 17:6, cayeron sobre sus rostros, se aterrorizaron. Esto es fascinante. Jesús se acercó a ellos, los tocó y dijo, levántense, no teman. Si regresamos a Marcos, este es un toque tierno del Señor. Y el versículo 8 de Marcos 9 dice, y de repente miraron alrededor. Vieron ya a nadie con ellos, excepto a Jesús solo. Esta es una traducción literal. La vista previa del reino se ha ido. Aún no es el reino. El único que queda es el Señor Jesús. Y ya no está en su forma gloriosa. Es Jesús solamente. Y está camino a la cruz, y ellos lo seguirán. Ese es el plan, ese es el mensaje que predicaron los apóstoles, ¿verdad? Predicaron a Cristo crucificado y resucitado. Algún día, según el registro de Filipenses, seremos nosotros mismos quienes recibiremos un cuerpo semejante a su cuerpo glorificado. Algún día vamos a tener esa experiencia que tuvo Elías y Moisés. Pero mientras tanto, sufrimos por causa de la cruz. Sufrimos por causa del Evangelio. Porque primero es el sufrimiento y luego la gloria. Ellos la pasaron mal con la cruz, los discípulos, como lo podemos ver. Ellos eventualmente entendieron el mensaje, pero no les resultó fácil. E imagino que cuando había mucho sufrimiento en sus vidas, cuando el ministerio les pesó, cuando les costó sobrellevar el sufrimiento, recordaban esta experiencia. La gloria vendrá y ellos nos dieron su testimonio. ¿Qué dijeron? Vimos su gloria, fuimos testigos presenciales de su majestad. Y especialmente estoy muy agradecido al Señor por no haber omitido la cruz, por no haber seguido el pésimo consejo del que estaba dormido, de saltarse la cruz e ir a la gloria, ¿verdad? Porque en la cruz, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho una ofrenda por el pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Oremos. Señor, te damos gracias
todo el mensaje que trae esta mañana este pasaje a nuestras vidas. Nos reconforta, nos ayuda a entender tu amor, queriendo fortalecer a los discípulos, fortalecerlos para el tiempo del sufrimiento que vendría luego de la cruz, luego de tu partida, Señor. Gracias porque este vistazo de la gloria fue su aliciente en medio del dolor y el sufrimiento. Les animó a perseverar, a seguir adelante, a permanecer firmes en la fe. Gracias porque supieron que un día ellos, al igual que Moisés y Elías, también recibirían cuerpos glorificados, Señor. Y eso está guardando un día por nosotros. Te damos gracias porque sin la cruz nada de eso sería posible. En la cruz fuimos perdonados nosotros, viles pecadores, camino al infierno. Y ahora, Señor, estamos camino al cielo por esa grande y maravillosa obra. Por eso te alabamos y te damos a ti la gloria y el honor que solo tú mereces, ahora y siempre. Amén. Agradecemos a Dios el tiempo que hemos podido compartir escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarnos y recuerden que estas enseñanzas están en nuestro canal de YouTube y que podrán verlas nuevamente. Gracias por su compañía y nos veremos en nuestras próximas reuniones. Dios les bendiga.